Bueno, me tomo unos minutitos antes de empezar la clase para comentar las actividades de esta semana. Bueno, en el día de hoy vamos a ver la teoría de la unidad 4 de leyes, que se divide en dos partes, dos tipos de leyes vamos a ver. Mañana vamos a hacer ejercitación de esta unidad. Cabe aclarar que esta unidad no va a ser evaluada en el parcial número 1, sino que ya vamos adelantando para el parcial número 2. El día jueves van a tener disponible la documentación y un formulario de Google para que puedan responder en relación al laboratorio número 1, que trata de aspectos de seguridad en el laboratorio. Ese laboratorio sí va a ser evaluado en el parcial número 1. El día viernes van a tener disponible el cuestionario de esta unidad, que es la unidad 4 de leyes, es el cuestionario número 6. Y yo creería que entre hoy y mañana ya les vamos a subir las respuestas de los cuestionarios del primer parcial, como para que puedan chequear, en el caso de que ya los hayan respondido, cuáles han sido las respuestas que estaban bien y si han tenido alguna dificultad, que puedan hacer las correcciones que sean necesarias. Sí les recomiendo que como máximo hasta mañana ya vayan terminando de responderlos, porque lo que vamos a hacer va a ser cerrar los cuestionarios y poder bajar, no sé si han trabajado alguna vez con esa herramienta. Lo que podemos hacer es, cuando cerramos el cuestionario, bajamos todas las respuestas y podemos hacer, digamos, una traducción a Excel. Entonces, de ese modo, podemos hacer un seguimiento de quienes han ido respondiendo. Ahí me preguntan, ¿cómo va a ser el tema de los laboratorios? Es individual, es individual. Cada uno de ustedes tiene que entrar al formulario y generar el formulario con las respuestas en forma individual. ¿Bien? Bueno, entonces empecemos con la clase de hoy. Bueno, yo les decía que en la clase de hoy vamos a empezar con la unidad 4. Tenemos dos tipos de leyes que están agrupadas en leyes ponderales y leyes volumétricas. Las leyes ponderales son leyes que tienen que ver con relaciones de masa. Y las leyes volumétricas tienen que ver con relaciones de volumen, y ese grupo de leyes, las B, se aplican exclusivamente a gases, ¿sí? Esos gases pueden ser puros o pueden ser mezclas gaseosas. Ya vamos a ver específicamente de qué se trata. En relación a las leyes ponderales, vamos a ver solamente la primera, ¿sí? Es la que más vamos a utilizar. Las otras después ustedes pueden leerlas, pero en realidad las vamos a... En las leyes ponderales tenemos 4 leyes. La primera sí vamos a verificar que ustedes sepan aplicar específicamente esta ley. Las otras 3 las vamos a evaluar en la unidad 6, pero las vamos a evaluar aplicadas. No vamos a decir qué enuncia cada una de las otras 3 leyes, ¿sí? Una hojita más, Mari, por favor. Bueno, si ustedes se remiten a los libros que hemos sugerido de la bibliografía, este capítulo de leyes lo van a encontrar en realidad, o sea, esta unidad, perdón, de nuestra asignatura, la van a encontrar en 2 capítulos diferentes. Si es el Brown, capítulo 1 y 10, y si es el Chang, capítulo 2 y 5. Unos tirados. Para poder trabajar con las leyes, ya sea ponderales o volumétricas, necesitamos algunos conceptos que vamos a ver en este momento. Uno de esos conceptos es el concepto de mol, ¿sí?
Así como nosotros estamos habituados en nuestra vida cotidiana a hablar de conjuntos de partículas, por ejemplo, cuando hablamos de docena, nosotros sabemos que estamos hablando de 12 partículas o de 12 unidades, o cuando hablamos de centena, sabemos que estamos hablando de 100 partículas o de 100 unidades. En química es de gran utilización el concepto de mol, ¿sí? El concepto de mol, ustedes ahí en amarillo tienen la definición. Mol es la cantidad de sustancia que contiene tantos átomos o moléculas como átomos a 12 gramos de carbono 2. Leído así parece un poco abstracto. Después le respondo a Juan Cruz. Voy a hacer después un corte y respondo las preguntas. Lo vamos a leer de nuevo. Dice mol es la cantidad de sustancia que contiene tantos átomos o moléculas como átomos hay en 12 gramos de carbono 12, ¿sí? Imaginémonos que nosotros tenemos en un recipiente átomos de carbono 12, ¿sí? Ese isótopo de carbono que tiene número de masa 12, ¿sí? Y yo empiezo a colocar partículas, supongamos que tengo una balanza, y empiezo a poner átomos de carbono, y esto es algo sumamente hipotético, ¿no? Porque yo no voy a poner de a un átomo, pero suponemos que lo pudiéramos hacer. En esa balanza yo voy a empezar a poner átomos de carbono 2. Pongo un átomo, pongo 2, 100, 1000, 2500, voy poniendo. Y voy, como estoy trabajando con una balanza de alta precisión, yo voy a ir registrando la masa. Me va a decir que llevo 1 gramo, 2 gramos, 5 gramos. Cuando yo llegue a 12 gramos, no coloco más átomos en la balanza. Y como yo lo fui poniendo de a uno, yo fui contando cuántos átomos coloqué. ¿Bien? Y esa cuenta me da que para llegar a 12 gramos de carbono 12, yo he colocado 6,022045 por 10 a la 23 partículas, ¿sí? Este número que tengo acá. Es decir, he tenido que colocar 1 mol de átomos de carbono 12 para tener 12 gramos. ¿Sí? Entonces, mi experimento dice que para poder llegar a 12 gramos de carbono 12, yo tengo que colocar esta cantidad de partículas, que son muchísimas partículas, porque este 10 a la 23 me indica que es 10 multiplicado por sí mismo 23 veces. 10 por 10 por 10, ¿sí? O sea que son 23 ceros el que le tengo que agregar a este 6. Es decir, yo tengo que correr esta coma 23 veces a la derecha. O sea, son muchísimos millones, billones de partículas. ¿Se entiende? Es un número sumamente grande. ¿Por qué? Porque la masa de un átomo es muy pequeña. Entonces yo he tenido que poner toda esta cantidad de partículas para lograr sumar esos 12 gramos de carbono 12. Ahora bien, este concepto de mol no solamente funciona para el átomo de carbono, funciona para cualquier sustancia. ¿Y cómo la utilizo? Volvamos a la definición. Es la cantidad de sustancia que contiene esa cantidad de partículas. Entonces, supongamos, si yo quiero utilizar, no quiero utilizar carbono, quiero utilizar hierro. El hierro es, supongamos, hierro 56. Entonces yo voy a tener en 56 gramos de hierro todas estas cantidades de partículas. Porque yo tengo que poner la misma cantidad de partículas que puse para el experimento de carbono 12 y ver cuál es la masa que tienen esas partículas. A este numerito, 6,02, generalmente lo truncamos ahí, 6,02 por 10 a la 23 partículas, se le denomina número de Avogadro. ¿Bien? Ahí abajo lo tienen redondeado. ¿Sí? Ahora, si yo me remito a estos 12 gramos de carbono, como estos 12 gramos de carbono es 1 mol de carbono,
Yo a esa masa le llamo masa molar. ¿Sí? Le llamo masa molar. Masa molar atómica en este caso, porque tengo un mol de átomos. Una hojita más, por favor. Bien, entonces, veamos la diferencia entre masa molar y masa molecular. Masa molar, la vamos a denominar así, MM, es la masa en gramos o en kilogramos, nosotros la vamos a utilizar en gramos, de un mol de unidades de una sustancia. Entonces veamos, por ejemplo, esa masa molar yo la puedo utilizar para un átomo o la puedo utilizar para un mol de átomos. Si yo me voy a la tabla periódica, si tienen a mano la tabla, estaría bueno que me vayan siguiendo con su tablita a mano. Si yo me voy y busco el carbono, voy a ver que el número másico del carbono es 12, y unos decimales. ¿Sí? Si yo hablo de un átomo de carbono, ese 12 que saco de la tabla, las unidades es UMA, unidad de masa atómica, porque es una unidad muy pequeña, porque ya sabemos que los átomos son extremadamente pequeños. Ahora, si yo no tomo un átomo, tomo un mol, tomo 6,022 por 10 a la 23 átomos, ahora sí yo voy a ver que es 12 gramos. O sea, fíjense, numéricamente me coincide el número. Ahora bien, no me coinciden las unidades. Cuando yo hable de UMA es porque hablo de un átomo. Cuando hablo de gramos es porque hablo de un mol de átomos. Bien, este numerito 12 yo lo he sacado de la tabla periódica y está redondeado. Ahora veamos, yo acá les dije un átomo o un mol de átomos, pero ¿qué pasa si yo me voy a una molécula? Acá, ¿se acuerdan que nosotros empezamos a ver la unidad 5 y vimos cómo se forman los óxidos? Acá tenemos un óxido de azufre, fíjense. El oxígeno siempre su número de oxidación es 2. Acá yo tendría que tener un 2 y acá tendría que tener un 4, que es el estado de oxidación con el que está trabajando el azufre. Pero se han simplificado los subíndices. Bien, entonces azufre trabajando con más 4, oxígeno está trabajando con menos 2. Óxido sulfuroso. ¿Cómo se armó esa molécula? Se puso un átomo de azufre que tiene 4 cargas positivas y se ponen 2 átomos de oxígeno, que cada una de ellas tiene 2 cargas negativas, así esta molécula me da neutra. Acá está la estructura de esa molécula. Esta pelotita verde es el azufre y esta pelotita que está en rojo es el oxígeno. O sea, tengo 2 pelotitas rojas, por eso tengo 2 átomos de oxígeno. ¿Bien? Entonces, si yo quiero calcular cuál es la masa para esa molécula que yo tengo ahí, me voy a la tabla periódica y tengo que buscar la masa atómica del azufre y pongo por 1, porque tengo un solo átomo en esa molécula de azufre. Y eso es 32,07 UMA para ese átomo de azufre. Me voy a buscar la del oxígeno en la tabla, me da 15,99, está redondeado en 16. Es la masa atómica de un átomo de azufre, pero como esa molécula tiene 2, por eso se ha multiplicado por 2. Y se suma. Entonces ahí tienen cuál es la masa en unidades de masa atómica para esa molécula de óxido sulfuroso. Ahora, nosotros nunca vamos a trabajar con una molécula. Vamos a trabajar con cantidades, o sea, en nuestra vida cotidiana, nosotros no andamos trabajando con moléculas. Trabajamos con unidades un poco más grandes, por lo menos gramos, ¿sí? Que lo podamos medir más fácilmente. Entonces, fíjense cómo el celestito abajo me dice que si yo tengo una molécula, la masa que calculé recién es en unidades de masa atómica. Y si yo tengo un mol de esas moléculas, tengo el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23, numéricamente me coincide, pero ahora yo lo expreso en gramos. Es decir, si yo peso un mol de moléculas de óxido sulfuroso,
voy a tener 64,07 gramos. Entonces, la masa molar de un compuesto es la suma de las masas atómicas de todos los elementos que lo componen. Dijimos la masa del azufre más 2 veces la masa del oxígeno, para ese ejemplo. Veamos otro ejemplo. Óxido cúprico. Tengo un átomo de cobre, un átomo de oxígeno. ¿Cuál es la masa atómica del cobre? 63. La masa atómica del oxígeno, 16. Fíjense que no le hemos puesto ninguna unidad ahí. Porque después, lo importante es que ustedes hagan la cuenta. Les da 79. Genial. Si yo hablo de un átomo de óxido de cobre, 79 UMA es la medida. Si yo hablo de un mol de moléculas, perdón, lo voy a decir de nuevo. Si yo me refiero a una molécula de óxido cúprico, 79 UMA es la masa. Si yo me refiero a un mol de moléculas de óxido cúprico, 79 gramos. Una hojita más. Bien, entonces, ahora vamos a las leyes, donde vamos a utilizar estos conceptos y otros más que los vamos a ir viendo. Las leyes están divididas, las leyes de la química están divididas en dos, leyes ponderales y leyes volumétricas. Las leyes ponderales son leyes que hacen relaciones de masa y la que vamos a enunciar y vamos a ver en detalle cómo funciona es la primera ley de conservación de masa de Lavoisier. Las otras 3 leyes las vamos a evaluar aplicadas cuando resolvamos ejercicios de estequiometría en la unidad 6. Por lo tanto, no los quiero, digamos, enredar un poco porque hay veces que se complican los enunciados, pero ustedes después las pueden trabajar bien cuando resuelven ejercicios. Entonces nos vamos a enfocar en la A1. Y luego sí vamos a ver todo el detalle de leyes volumétricas, que es el grupo B. Una hojita más. Bien, dijimos, leyes ponderales se refieren a masas y a relaciones de masa. Cuando hablamos de masa, en realidad nosotros, hay veces que va a decir peso, es un error considerarlos como sinónimos, ¿sí? Si estuviéramos en física tendríamos que hacer la diferencia que hay porque nosotros sabemos que el peso es la atracción de la gravedad que existe sobre un cuerpo de masa m. Entonces no es el mismo el peso que va a tener un objeto en la Tierra, donde la aceleración de la gravedad tiene un valor, y el peso que va a tener el mismo objeto en Júpiter, donde la aceleración de la gravedad es diferente, ¿sí? Pero bueno, es muy probable que ustedes encuentren como sinónimos en la bibliografía masa y peso. Les quiero hacer esa observación. Una hojita más. ¿Qué nos dice la primera ley de las leyes ponderales, que son relaciones de masa, y que es la ley de Lavoisier? Esta ley se denomina ley de conservación de masa. Lo que nos dice es que siempre que nosotros tengamos una transformación química, la masa de los reactivos que intervienen al inicio de la reacción es igual a la masa total de los productos que se obtienen cuando ya ha terminado la reacción. Sí, hay un principio, hay una ley de conservación de masa que me indica que la materia ni se crea ni se destruye, sino que solamente hay reorganización de materia, ¿sí? Es decir, toda la materia que hay en el universo es constante a lo largo del tiempo, solamente hay reorganizaciones de materia, ¿sí? Entonces, está mal decir que se está generando algo. En realidad lo que está ocurriendo es una transformación. Esta ley de conservación de masa va en paralelo con la ley de conservación de energía, ¿sí? La energía del universo también es constante y no hay generadores de energía, sino que hay transformadores. Lo que pasa es que hay veces que en la vida cotidiana nosotros utilizamos sinónimos y tergiversamos la realidad. Por ejemplo, nosotros decimos, estamos en una fiesta, se corta la luz y ponen en funcionamiento un generador. En realidad ese generador no hace generación espontánea de energía eléctrica. Lo que hace ese generador es utilizar una cantidad de combustible en el interior del mismo para transformar la energía química del combustible, por ejemplo gasoil, en energía eléctrica. Entonces, no nos confundamos porque muchas veces en la realidad
utilizamos términos que no, digamos, responden a las leyes que están establecidas científicamente. Entonces, esta ley de conservación de masa me dice que si yo tengo una reacción química, fijémonos la primera reacción que está en celestito, en la cual hidrógeno se combina con oxígeno para dar lugar a la formación de agua, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? El hidrógeno gaseoso, por eso tiene el subíndice, se tiene que combinar con el oxígeno gaseoso para formar agua. Pero no se combina un átomo de hidrógeno con una molécula de hidrógeno con una molécula de oxígeno, sino que se tienen que combinar dos moléculas de hidrógeno, que son, cada molécula está formada por dos pelotitas azules, ¿sí? Y cada pelotita azul es un átomo de hidrógeno, ¿se ve? Entonces a la izquierda yo tengo que se tienen que combinar la cantidad de dos moléculas de hidrógeno con una molécula de oxígeno y va a dar lugar a la aparición de dos moléculas de agua. Entonces, si yo hago el balance de masa para esa situación, yo voy a encontrar que a la izquierda tengo 4 átomos de hidrógeno, que son los mismos que tengo a la derecha, lo que pasa es que están reorganizados diferentes, ¿sí? Y esa reorganización hace que las sustancias sean completamente diferentes. No es lo mismo tener hidrógeno que tener oxígeno que tener agua. Pero lo que yo les quiero marcar acá es que los mismos 4 átomos de hidrógeno que están al inicio están al final. Y los mismos 2 átomos de oxígeno que están al inicio están al final. Lo único que están reorganizados. Bien, entonces esa transformación química, esa, digamos, reorganización de la materia, da lugar a la aparición de un producto diferente, pero la cantidad de materia al inicio tiene que ser igual a la cantidad de materia al final. ¿Qué más dice? Hay otro ejemplo ahí, lo vamos a hacer numérico ahora. Si yo tengo la reacción de cobre con azufre, ¿sí? Que me da por, digamos, por producto sulfuro cúprico. No se preocupen porque nosotros los hidruros todavía no los hemos visto, los vamos a ver en la segunda parte de fórmulas, pero ustedes pueden ver que tienen un átomo de cobre que reacciona con un átomo de azufre para dar lugar a una molécula que está compuesta por cobre y azufre. Si yo esto lo hago en gramos, ¿cuál sería la relación? Un mol de cobre, ¿qué masa tiene? Me voy a la tabla periódica, 63,5. ¿Cuál será la masa de ese mol de azufre? 32 gramos. Lo que tengo a la izquierda, que es 95,5 gramos que han reaccionado, tiene que ser igual a la masa de esa molécula. ¿Y cómo voy a calcular la masa de la molécula? 63,5 más 32. Es decir, que me tiene que dar lo mismo la masa que yo tengo a la izquierda con la masa que yo tengo a la derecha. Generalmente es este el modo en el que trabajamos para verificar la ley de conservación de masa. No lo hacemos a nivel de átomos y moléculas, sino que lo hacemos haciendo relaciones de masas. ¿Por qué? Porque así se llama la ley de conservación de masa. Entonces yo tengo que hacer la relación de masa entre la masa de los reactivos, situación inicial, y la masa de los productos, situación final. Vamos, Mari, directamente a las B, a las leyes B. Mientras voy respondiendo, dice, profe, disculpe, o sea, que a los que les falta por completar algún formulario correspondiente al parcial 1 deben completar todo sí o sí hoy. Bueno, hasta mañana les dije que podían hacerlo, no hay problema. Para tener chance de integrar. Ustedes para poder, no sé lo que es integrar, para poder promocionar tienen que tener el 80% de los formularios realizados, pero aparte tienen que tener buenas notas, entonces les conviene ir haciendo los formularios porque son instancias de autoevaluación, te ayudan a estudiar. Nosotros les estamos dando herramientas para que ustedes estudien, pero ustedes manejan su estudio. Profe, ¿hasta cuándo hay tiempo de entregar los formularios? Ya les dije, lo ideal es que lo hagan hasta mañana. ¿Por qué? Porque si no, te van a quedar todos para hacer en diciembre. Y a lo mejor en diciembre ya no tuviste buenas notas y perdiste la promoción. O perdiste hasta la regularidad. Entonces, ¿cuándo hay tiempo? El tiempo es irlos haciendo semana por semana para llevar la asignatura lo más al día posible. Leyes volumétricas. Hacen referencia a los volúmenes de sustancias gaseosas que intervienen en una reacción. Entonces, ahora solamente me voy a tener que quedar con sustancias que estén en estado gaseoso. Si yo tengo cualquier otro enunciado y no me aclara que es un gas,
no le voy a poder aplicar ninguna de las leyes volumétricas porque son exclusivamente relaciones de gases, perdón, relaciones de volúmenes para gases. Y son en principio esas leyes que tenemos ahí, ya las vamos a ir viendo una a una. Una hojita más. Fíjense, en las tablas generalmente hay alguna nomenclatura que me indican en condiciones normales qué sustancias están en estado líquido, por ejemplo el mercurio, qué sustancias están en estado gaseoso, por ejemplo las que están marcadas ahí en rojo, que son relativamente pocas. ¿Sí? A temperatura ambiente, más o menos 25 grados y una atmósfera de presión, el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, todos los gases nobles, el cloro, se encuentran como gases. Eso para que yo ya vaya teniendo una idea de a qué me refiero cuando hable de gases, qué sustancias son las que podemos encontrar como gases. No quiere decir que el hierro, por ejemplo, que lo conocemos, el hierro de una reja, el hierro de una reja podría estar en estado gaseoso. Yo tendría que ir y buscar el punto de ebullición, porque esa sustancia, el hierro, en esas condiciones, 25 grados de una atmósfera, es sólido. Yo tendría que calentarlo seguramente un montón para producirle el cambio de fase y pasarlo al estado gaseoso. Toda la materia puede estar en principio en cualquiera de los tres estados. Lo que pasa es que vamos a tener que cambiarle mucho las condiciones. ¿Ok? Una hojita más. Características físicas de los gases. Bueno, ¿cómo son los gases? Los gases no tienen una forma definida como puede tener un sólido, sino que su forma va a estar dada por el recipiente que lo contiene. Bien, se pueden comprimir, se pueden mezclar con relativa facilidad. Recordemos siempre una de las mezclas gaseosas con la que más contacto tenemos, que es el aire que respiramos, ¿sí? En prácticamente toda la composición de una masa gaseosa está digamos, la misma composición de los gases que la componen, porque se mezclan con relativa facilidad. Salvo que, por ejemplo, en el lugar en el que yo me encuentro, justo afuera hubiera una moto que arranca y están los gases de combustión, si yo tomo una muestra al exterior de la sala en la que yo estoy y al interior de la sala, la composición va a ser diferente porque hay un evento, digamos, muy puntual. Pero en general, o supongamos que hay están en un comedor y en el extremo del comedor una persona está fumando, por ejemplo. Bueno, ese humo y algunos gases que se van a generar en ese lugar puntual va a haber una concentración mayor, pero después como que se disipa rápidamente y el resto de la habitación, digamos, incorpora y se mezclan perfectamente los componentes, ¿sí? Y ahí cuando habla de que la densidad es mucho menor que la de los sólidos y la de los líquidos, recordemos que la densidad era una relación de masa y volumen, ¿bien? Entonces, en un determinado volumen, el gas generalmente tiene mucha menos cantidad de partículas que un sólido o que un líquido, ¿sí? Además, estas partículas tienen movilidad, ¿bien? Y tienen independencia unas de otras. Entonces, eso hace que sean muy particulares y ahora vamos a ver cuáles son las leyes que los describen. Una hojita más. Para poder aplicar las leyes de gases, nosotros tenemos que trabajar con gases ideales, ¿sí? ¿Qué características debe cumplir un gas para considerarse como ideal? Partamos de la base que no es un gas real, entonces es un gas hipotético. Vamos a considerar que están formados por partículas puntuales. Eso quiere decir que no hay interacción de una partícula con la partícula vecina, ¿sí? Que no hay atracción ni repulsión entre las partículas. Por ejemplo, si yo tuviera vapor de agua. Si yo tuviera vapor de agua, nosotros sabemos que el agua es una molécula polar. Es decir, hay una región de la molécula que tiene densidad de carga negativa y otra región que tiene densidad de carga positiva. Entonces, las moléculas de vapor de agua entre sí tienen interacción, pero nosotros vamos a considerar como que no hay ni atracción ni repulsión, ¿sí? Y otra cosa que vamos a considerar es que los choques entre partículas son perfectamente elásticos, es decir, no hay transferencia de momento ni de energía cinética entre partículas cuando chocan entre sí. Entonces, hay varias de estas restricciones que en la realidad no aplican, pero se consideran como válidas
para poder estudiar a los gases y ver sus comportamientos. Una hojita más. ¿Cuál es la fecha de los laboratorios? Laboratorio 1 este jueves 1 de octubre. Puede comprimirse un gas hasta que las moléculas estén tan juntas que tenga propiedades de un sólido. Hasta cierto punto, porque en realidad no todo tendría que ser con presión, sino seguramente también tendrías que bajar temperatura. ¿Sí? Vos tenés que manejar presión, temperatura y volumen. Son 3 unidades que están íntimamente relacionadas. Entonces lo más probable es que para poder comprimir mucho también tengas que bajar temperatura. Si no, vos vas a comprimir mucho, va a levantar temperatura, y acordate que el aumento de temperatura te vas más cerca al estado gaseoso que el estado líquido. Bien, entonces tendrías que ver cuál es la relación, o sea, tendrías que buscar un gráfico para ese gas de las relaciones de volumen, presión y temperatura para ver en qué rangos te podés mover para estar en el estado que a vos te interesa, ya sea de gas o de líquido. Es la respuesta para Gabriel, que pregunta en el chat. Bueno, algunos ejemplos de gases que tenemos ahí. Son algunos con los que vamos a trabajar en este curso. Tenemos el cloro. ¿Por qué les hemos puesto esta hojita? Porque cuando yo diga cloro gaseoso, el cloro es diatómico. Tiene 2 átomos de cloro para formar un gas. No es monoatómico. ¿Quiénes son los monoatómicos? Los gases nobles. Ahí vienen el argón, el neón. ¿Bien? Pero yo eso lo tengo que tener en cuenta, porque si no se me va a complicar el cálculo de la masa molar del gas. Si nosotros estamos trabajando con oxígeno gaseoso y yo considero su masa molar 16 gramos, voy a estar en un error, porque el oxígeno gaseoso se conforma, esa molécula de oxígeno gaseoso se conforma con 2 átomos de oxígeno. Oxígeno 2 es su fórmula química. Entonces les pido que tengan muy en cuenta esta hojita, porque cuando hablemos de, sobre todo los que son los que son de un solo tipo de átomos, gas oxígeno, gas nitrógeno, gas cloro, generalmente se olvidan de su índice, entonces después se les complica calcular las masas molares. Denme un segundito, por favor. Una hojita más, Mari, por favor. Bueno, la primera de las leyes volumétricas que vamos a ver es la ley de Boyle, que tiene la consideración de trabajar a temperatura constante. ¿Sí? Entonces, se hicieron algunas investigaciones de la relación que existe entre presión y volumen de alguna muestra gaseosa, teniendo en cuenta que la temperatura se mantiene constante. Fíjense, ahí tienen en el gráfico, a la izquierda, un pistón. Esto es un recipiente cilíndrico que tiene una tapa, bien, y se está ejerciendo en esa tapa, digamos, que determina un determinado volumen 1, se está ejerciendo una determinada presión 1. Fíjense que hay 2 pesitas, ¿sí? Lo que se hace es, en ese experimento, disminuir la presión. Fíjense cómo se saca una pesita. Entonces lo que hace el gas es expandirse, aumentar su volumen. ¿Qué nos dice esto? Que si yo considero la cantidad de partículas no cambió. Fíjense que no hay ninguna, digamos, lugar por el cual puede entrar ni salir masa. Entonces la cantidad de partículas es exactamente la misma. Nos dijo el enunciado que la temperatura era la misma. Y si yo analizo las diferencias entre estado inicial y estado final, yo puedo decir que cuando disminuí la presión, el volumen aumentó. Entonces, la conclusión es que el volumen y la presión son inversamente proporcionales. Es decir, cada vez que yo disminuya presión, se va a aumentar el volumen. O al revés, si yo aumento presión, se va a disminuir el volumen. ¿Cómo lo expreso matemáticamente? Presión 1 por volumen 1 tiene que mantenerse constante. Es decir, tiene que ser igual a el producto de presión 2 y volumen 2.
¿sí? Entonces, para que esa igualdad se mantenga, si yo disminuyo la presión, lo que tengo que hacer es aumentar el volumen. ¿Bien? Si yo grafico la relación entre volumen y presión, es esa línea que está a la derecha, y esa línea se llama isotérmica. Eso es lo que hablábamos Martín hace un rato. Vos tendrías que ver Gabriel Martín. Vos lo que tendrías que ver es cuál es el gas que vos vas a estudiar para ver cuáles son las relaciones de presión, temperatura y volumen y cuáles son las condiciones de ese gas. Una hojita más. La segunda ley que vamos a ver es la ley de Charles-Gay-Lussac, y es bastante parecido a la anterior, pero ahora vamos a dejar la presión constante. Entonces, lo que se hace es investigar la relación que existe entre temperatura y volumen. Y lo que hago es mantener constante la presión del gas. Fijémonos en el experimento. Yo tengo el mismo sistema con un pistón. ¿Por qué tengo un pistón? Porque yo lo que quiero ver es que se mueva el volumen del recipiente. Si yo tuviera un recipiente de dimensiones fijas, nunca podría ver si está ocurriendo algo o no con el volumen, ¿está bien? Por eso es que la tapita esa, vieron que hay como una línea rosada arriba de las moléculas, esa tiene la posibilidad de subir y bajar de acuerdo a lo que esté ocurriendo en el sistema. Entonces a la izquierda hacer una salvedad. Esta hoja me ha quedado sin corregir. Temperatura generalmente la denominamos con T mayúscula, porque para T minúscula usamos tiempo. Bien, les digo para que en las fórmulas les quede consistente las denominaciones luego. Ven que en el texto T siempre está en mayúscula, pero justo este gráfico que he puesto, no me he dado cuenta que las T están en minúscula. Ténganlo eso en cuenta. Bueno, veamos el grafiquito. A la izquierda, yo tengo una situación inicial, situación 1, en donde tengo una cantidad de partículas que no va a cambiar, y tengo un volumen y una temperatura. Ahora fíjense, ¿qué hago yo en el grafiquito de la derecha? ¿Qué cambió de 1 respecto de 2? ¿Qué estoy haciendo yo debajo del sistema? A ver si alguien me cuenta. ¿Cuál es la acción externa que se ha tomado? Estoy calentando, exactamente, estoy aumentando la temperatura. Entonces, T2 es superior a T1. ¿Qué va a ocurrir en el sistema? Va a aumentar el volumen. Fíjense que la presión es la misma. Hay las dos pesitas de la izquierda y las dos pesitas de la derecha. Así todo, se aumenta el volumen. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que podemos llegar? Que volumen y temperatura son directamente proporcionales. Cuando yo caliente el sistema va a aumentar el volumen. Si yo enfrío el sistema va a disminuir el volumen. Esto es a presión constante. Estos análisis se hacen a presión constante. ¿Por qué yo trabajo de este modo? Miren, es muy difícil evaluar el efecto de una variación cuando lo que te cambian son varias cosas en simultáneo. Supongamos que ustedes se juntaron el viernes pasado a comer pizzas, ¿bien? Y gastaron 1.000 pesos, y eran 5, ¿bien? Y el sábado se volvieron a juntar, y gastaron 900 pesos, pero eran 4. Es como que es difícil saber si gastaste menos, porque son menos personas, porque te hicieron una promoción en las pizzas, porque no te cobraron el delivery. Yo cuando tengo que analizar situaciones, lo que si puedo trato de hacer es mantengo muchas variables fijas, entonces no son variables, son constantes, y solamente hago variar de a pares. Entonces yo establezco las relaciones de esas dos que han variado. ¿Bien? Entonces, en la anterior, temperatura constante, vi la relación presión-volumen. Ahora trabajé presión constante, veo la relación temperatura-volumen. Fíjense, si yo lo grafico el volumen en función de la presión, cada vez que aumenta la presión, aumenta el volumen. Por eso son esas líneas que están a la derecha que se llaman isobaras. Cada una de esas líneas es de presión constante.
por allá arriba dice ahí que son las de baja presión y se empiezan a acostar las que son de alta presión. Pero la relación volumen-temperatura es una relación lineal creciente. Cada vez que yo aumento temperatura, se va a aumentar el volumen. Una hojita más. Vamos a hacer el mismo experimento, o sea, el mismo patrón de análisis, pero ahora con el volumen constante. Estas tres primeras leyes están muy piola que se las estudien en paralelo, a las tres. Se hacen una hojita, se ponen qué considero constante, qué considero variable, cuál es la relación directamente, inversamente proporcional y cuál es la formulita matemática de las relaciones. Fíjense, yo ahora voy a dejar el volumen constante. Voy a considerar una determinada presión y qué temperatura hay en ese sistema. Si yo empiezo a calentar, pero no le doy la opción al sistema de que aumente el volumen, vieron que el tamañito ahí, mi rectangulito ese es del mismo tamaño, o sea, yo no le estoy dando la opción al sistema a expandirse. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar ahí adentro? Va a empezar a levantar presión el sistema. Va a estar a mayor presión. Cuando yo empiece a calentar, el sistema va a estar a mayor presión. Porque cuando yo empiezo a calentar, las moléculas tienden a separarse, pero no se pueden separar, porque yo no lo dejo. Entonces yo voy a tener que hacer más fuerza para que no se expanda el sistema. Y esa fuerza es la presión 2. Fíjense que se incrementó. Yo ahora tengo más pesitas a la derecha que a la izquierda. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que si yo aumento la temperatura, tengo que aumentar la presión para mantener el volumen constante. Entonces, esas dos relaciones son directamente, esas dos variables son directamente proporcionales. Es el gráfico que tengo a la derecha. Cuando yo aumento la temperatura, se aumenta la presión del sistema. Esa línea se llama isocora. Son líneas de volumen constante, porque dijimos cuál fue la propiedad, cuál fue la propiedad que se mantuvo constante, en este caso, el volumen. Y ahí está la ecuación matemática que describe esta ley, presión sobre temperatura constante, es decir, presión 1 sobre temperatura 1 tiene que mantenerse igual al cociente de la presión 2 y la temperatura 2. Ahí recuerden también, si están tomando notas, o si han impreso el apunte o están haciendo alguna observación, que esas T1 y T2 que están en rojo, las ponen en mayúscula, por favor. Una hojita más. En este momento les voy a pedir, porque no sé si va a salir escrito en algún lado, pero me acabo de acordar, les voy a pedir que hagan un repaso en la guía de ejercicios número 1. Ustedes van a tener conversión de unidades de temperatura. En general, nosotros tenemos diferentes unidades para la mayoría de las variables que se pueden medir en función de cuál es el sistema que estamos trabajando. Uno de los, de las unidades más, más popularizadas de temperatura son los grados Celsius, los grados Kelvin, los grados Fahrenheit. Vieron que si ves una película de Estados Unidos, te dan las temperaturas en grados Fahrenheit, que uno no tiene idea si hace frío o si hace calor, porque no manejamos esas unidades, ¿bien? No las vamos a utilizar demasiado. Sí, lo que tienen que tener en cuenta es que siempre que hablemos de leyes de gases, las temperaturas las tenemos que trabajar en grados Kelvin. Acá estoy de nuevo. Entonces, hagan un repaso de cómo hacer la equivalencia de grados Celsius a grados Kelvin, porque las leyes de gases se trabajan siempre que yo tenga que colocar una temperatura, la coloco en grados Kelvin. Si el enunciado me lo da en otra unidad de temperatura, voy a tener que hacer la equivalencia. En la unidad 1 está explicada cuáles son las equivalencias entre unidades y hay algunos ejercicios para que ustedes puedan refrescar cómo se hace. Vamos a la cuarta ley, la ley de Avogadro. Ahora vamos a trabajar con presión y temperatura constantes, ¿sí? ¿Qué me dice la ley? En volúmenes iguales de cualquier gas, hay un número igual de moléculas. Si yo los mido a una determinada, si yo considero que la presión y la temperatura es la misma, ¿sí? Fíjense que yo a la izquierda, un volumen de hidrógeno
¿Cuántas moléculas tengo? 2, 4, 6. A la derecha, en un volumen de cloro, ¿cuántas moléculas tengo? 2, 4, 6. ¿Sí? Entonces, las moléculas de hidrógeno, N, bueno, acá lo ha hecho en cantidad de moléculas. Generalmente yo les decía, nosotros no andamos contando moléculas porque sería imposible. Lo que hacemos es calcular moles, ¿bien? Entonces, los moles que yo tenga de una determinada sustancia y los moles que tengo de otra determinada sustancia, ¿sí? Se van a mantener. Fíjense, si yo tengo un mol de cualquier gas, ocupa 22,4 litros de volumen en condiciones a 0 grados de temperatura y una atmósfera de presión, ¿sí? No importa cuál sea la masa del gas, no importa si es el hidrógeno, que tiene masa atómica 1, o es el cloro, que tiene, digamos, otra masa. Ya los vamos a trabajar en forma práctica, van a ver que son de fácil aplicación estas leyes. Unos quitamos. Bien, ecuación de los gases ideales. En este apunte, en este resumen, las leyes han sido enunciadas en el orden en el que fueron, digamos, elaboradas a lo largo del tiempo por los científicos que le dan el nombre a cada una de las leyes. El tema es que en general uno suele empezar por la ecuación de gases ideales, que es la que tiene recuadrada en amarillo, y de ahí derivar, haciendo constantes algunas variables, las otras leyes, ¿sí? Vamos a ver cuál es la ecuación de los gases y les derivo una de las anteriores para que vean cómo lo pueden hacer para estudiar. La ecuación de los gases ideales lo que hace es describir la relación que existe entre 4 variables, siempre para gases, para sustancias que se encuentren en gases. Fíjense, ¿cuáles son las 4 variables? Ustedes me dirán, profe, yo tengo 5 términos. Sí, pero hay una que es una constante. P, que acá debería estar en mayúscula, es presión. Por el volumen, debe ser igual a N, que es la cantidad de moles, por R, que es la constante universal de los gases, por temperatura. Presión, ustedes la pueden dar generalmente en unidades de presión atmósfera o lo pueden dar en milímetros de mercurio. Ya vamos a hacer ejercicios para ver cómo se relacionan las diferentes unidades. Para tener en cuenta, una atmósfera de presión es aproximadamente igual a 760 milímetros de mercurio. Volumen, ¿en qué generalmente voy a dar este volumen? En litros. Entonces, si yo lo tengo en mililitros o en centímetro cúbico, lo voy a tener que llevar a litros para poderlo poner en esta ecuación. ¿Por qué yo le digo las unidades? Porque te tiene que dar consistente de unidades, si no, no vas a poder simplificar, ¿bien? Para obtener numéricamente un valor. N es cantidad de moles. R es la constante, generalmente usamos las dos de la derecha que hemos puesto en verde, hay varias constantes. Lo que cambia es el valor si cambian las unidades. Fíjense, la primera es 0,082 y la truncamos ahí. ¿Cuáles son sus unidades? Atmósfera, litro sobre mol, Kelvin. Porque las otras 4 variables, la presión está en atmósfera, el volumen en litro, el número de moles está en mol y la temperatura está en Kelvin. Por eso esas son las unidades de R. Ahora, si la presión en vez de ponerla en atmósfera la pones en milímetros de mercurio, tenés que usar el R de abajo, 62,3. Bien, la diferencia entre la de arriba y la de abajo es multiplicar por 760, que es la equivalencia que hay entre atmósfera y milímetro de mercurio. ¿Sí? Fíjense, hagan esta cuenta en la calculadora. 0,082, que es la primer constante, multipliquen por 760, que es la equivalencia de la unidad de atmósfera a la unidad de milímetros de mercurio, que está abajo, mmHg, milímetros de mercurio. Entonces ahí está pasando de una R a la otra R. Bien. Y temperatura siempre la voy a poner en Kelvin. Por eso les decía que tengan cuidado cuando trabajan qué unidades pongo. Hay otras unidades de presión. Torricelli, por ejemplo. Bueno, busquen la equivalencia de Torricelli para pasar a atmósfera o a milímetro de mercurio. Hay otra unidad de presión, bar.
Bueno, busquen la equivalencia de bar a atmósfera o a milímetro de mercurio, porque después, si no, se te empieza a complicar qué R vas a usar. Yo les dije, de esta ley es un resumen de las anteriores. Pero si vos te aprendés esta, está piola, porque si vos decís presión por volumen igual constante, estás tomando como constante la temperatura. Entonces es la ley de Boyle. P por B igual constante. P1 por B1 igual P2 por B2. ¿Se ve? Entonces, si vos te aprendiste la ecuación de gases ideales, de acá podés derivar las leyes anteriores. Una hojita más. ¿Me escuchan bien? Porque yo por ahí hablo, pero yo creo que sí. Hoy ha venido el técnico a revisar porque estaba con problemas la semana pasada. Sí, sí me escuchan bien. Saben que el otro día me llegó uno de esos memes que ponen y decía, mis clases virtuales son como una clase de espiritismo, porque empiezo, Marina, ¿estás ahí? Chicos, ¿me escuchan? Sí, la verdad que uno se siente ahí hablándole a la compu medio raro. Pero bueno, sí me escuchan. Seguimos. Bueno, ¿qué más dice acá? ¿Es verdad o no? A ustedes no sé si les pasa lo mismo. Por ahí, lo bueno es que ustedes aprovechen el chat, digamos. Si tienen algún problema lo escriben, yo cada tanto voy mirando ahí a ver si hay algún problema o surge alguna duda. O habilitan el micrófono. O sea, miren, ustedes no están, digamos, como en penitencia que no pueden habilitar nada de nada y ustedes son sujetos activos de su aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que los que quieren ser ingenieros son ustedes, porque con Marina y con Marisol, nosotros también queríamos ser ingenieras, pero eso ya lo hicimos en nuestro momento. Entonces ahora ustedes tienen que aprovechar lo más posible las clases, y si vos escribí algo en el chat y la profesora no te lo respondió, entonces habilitás el micrófono. Les pedimos que no lo habiliten por un tema que disminuye la calidad de la sesión, pero lo pueden habilitar y vamos alternando, digamos, no hay problema, ¿sí? Bueno, seguimos. Dice que a la ecuación general de los gases ideales también se la conoce como ecuación de estado gaseoso, ¿sí? Y de allí podemos derivar esta expresión. Fíjense, ¿cómo era la ecuación, la que vimos recién? Decía P por B igual N por R por T. Si yo N y R es una constante, ya está, ya me la saco de encima. Si N, que es el número de moles, también lo dejo constante, la temperatura que tengo a la derecha la paso debajo, por eso me quedó P1 por B1 sobre T1, y yo puedo decir que esto también yo lo quiero mantener constante, por eso pongo igual a P2 por B2 por T2. ¿Qué me quiere decir esto? Que la relación que existe entre las propiedades de la situación 1 deben mantenerse constantes, es decir, tienen que ser iguales a las relaciones que existen de las propiedades que tengo en la situación final o situación 2, que es lo que está a la derecha. ¿Bien? Esto, digamos, ¿cuándo lo puedo utilizar? Vamos a ver, les voy a dar dos ejemplos así enunciados. Supongamos que el problema les dice, a temperatura constante, yo tengo una situación inicial de un gas con una presión de una atmósfera y un volumen 5 litros. ¿Cuál será el volumen que tendrá el gas si la presión se duplica? Bien, entonces yo tengo una situación de P por B igual constante, porque son las dos únicas variables que yo les mencioné, la presión y volumen inicial, y cuál será el volumen para una presión final. Ahora, si yo les menciono que hay variación de 3 posibles variables, que son estas que estamos viendo en pantalla, entonces ahí aplico esta ecuación que es un poquito más compleja, porque las 3 primeras que vimos, solamente había variaciones entre 2 de ellas, entre 2 de las variables, ¿sí? Unos quitamos. Bien, ¿cuál es otra de las aplicaciones? Y es bastante utilizada, son muy lindos estos ejercicios, en los que nosotros calculamos densidades de gases. Y acá
en blanco a la derecha hay un pequeño desarrollo matemático, no se vuelvan locos, pues ya lo vamos a mirar que es muy fácil, porque nosotros a partir de la ecuación de estado gaseoso podemos calcular la densidad de un gas, ¿sí? Fíjense, dice ahí, reacomodando la ecuación de estado, podemos utilizarla para calcular la masa de un gas, la masa molar de un gas y la densidad de un gas. Y va a depender de qué, de los datos que a mí me den en el ejercicio. Veamos la ecuación de estado gaseoso, que es la primera línea. Dice P por B igual N por R por T. ¿Sí? Presión por volumen es igual a cantidad de moles por R por T. ¿Cómo puedo explicar yo el número de moles? El número de moles N, yo lo puedo explicar como la masa que yo tengo de un gas dividido en M, en realidad debería decir MM, masa molar. Vamos a hacer un ejemplo, esperen que me busco una virome como para... Me voy a buscar una virome para poderles hacer el ejemplo. Miren, vamos a la tabla periódica y vamos a buscar cuál es la masa atómica del oxígeno. Les voy a dar un momentito, me voy a la tabla, el oxígeno es un no metal, es decir, lo voy a encontrar a la derecha. ¿Sí? Está en el periodo 2, es un elemento de grupo 6. Me van a escribir en el chat cuál es la masa atómica del oxígeno. Y me van a escribir Na igual. Y me van a poner el valor. Bien, la masa atómica efectivamente es 16, ¿sí? Si yo digo 16 UMA es la masa atómica de un átomo, y si yo digo 16 gramos es la masa atómica pero de un mol de átomo. Perfecto. Ahora, si yo quiero conformar una molécula de oxígeno, ¿se acuerdan que yo les dije tengan muy presente esta hojita de gases? El oxígeno gaseoso se forma con 2 átomos de oxígeno. Entonces, ¿cuál sería la masa molar del oxígeno gaseoso? Y me van a escribir ahí MM. Miren, y esto va con mayúscula. 32, exactamente. La masa molar del oxígeno es 32. 32 gramos. Entonces, fíjense la relación que hay entre masa molar y moles. Si yo te digo que en un mol de átomos, ahí está, perfecto, Marina, lo vi y dije, a ver quién fue. Genial. Entonces, si yo tengo un mol de moléculas de oxígeno gaseoso, la masa molar es 32. Ahora, si yo les digo, miren, no tengo 32 gramos, tengo 64 gramos. ¿Cuántos moles tengo? Porque tendrían mucha suerte que les den justo la masa de un mol de átomos. Entonces, efectivamente, Joaquín me dice, tengo 2 moles. Claro, porque si yo tengo 32 gramos para un mol de ese gas, y yo les digo, tengo 64 gramos, entonces tengo 2 moles. Bien, supongamos que yo tengo 1 kilogramo de oxígeno gaseoso. ¿Cuántos moles tengo? Un mol. Bien, exactamente, 1000 dividido en 32. Entonces, fíjense cómo ustedes ya pueden hacer las relaciones que hay entre moles, masa molar y masa de un gas. Bien, entonces, yo voy a definir, se los voy a escribir ahí en el chat, N igual a masa sobre masa molar. Y esto se puede escribir como M sobre M. Bien, entonces, esa es la relación. Perfecto, Mari, estamos al unísono. Entonces, esa es la relación que hemos utilizado para introducir en el segundo renglón del desarrollo matemático. Entonces, ahora presión por volumen es igual a
N, pero N, que es cantidad de moles, se ha reemplazado por masa sobre masa molar, por R por T. Y ahora lo que hacemos es reorganizar. Esto se podría hacer en un solo paso en realidad. El volumen lo paso debajo de la masa y el resto lo paso todo para la izquierda. La masa la paso para la izquierda multiplicando y RT lo paso a la izquierda dividiendo. ¿Y qué era la relación de masa sobre volumen? Densidad. Entonces, esta es una de las formas de calcular la densidad de un gas. Conociendo a qué presión está, cuál es la masa molar de ese gas y a qué temperatura está el sistema. Es una de las aplicaciones, conocer la densidad de un gas. ¿Bien? Una hojita más. Bueno, ley de Dalton de presiones parciales. Hasta acá nosotros estábamos analizando qué ocurría con un gas que estaba puro, es decir, tenía solamente un gas, oxígeno o nitrógeno o argón o dióxido de carbono o vapor de agua. Lo que vamos a hacer cuando trabajamos con mezclas de gases, una de las leyes que podemos aplicar es la ley de Dalton, ¿sí? ¿Qué me dice la ley de Dalton? Yo puedo trabajar con mezclas de por lo menos de 2 gases o más. En una mezcla de gases, la presión total ejercida por los mismos, ¿sí? La presión total que ejerce esa masa gaseosa en las paredes del recipiente, es la suma de las presiones que cada gas ejercería si estuviese solo en las mismas condiciones. A ver, les voy a poner un ejemplo súper doméstico. Supónganse que una persona está en una habitación y empuja con su fuerza las paredes de la habitación. Sale, entra otra persona, con su fuerza hace, digamos, presión contra las paredes de la habitación. Sale, entra una tercera persona, con su fuerza hace presión en las paredes de la habitación. Ahora, entran las 3 personas y cada una con su fuerza, es decir, digamos, presión que recibiría la pared de la habitación sería la suma de la fuerza que hace cada una de las personas en forma independiente. Entonces, si ahora yo me lo llevo a mezcla de gases, la presión total que se ejerce en las paredes del recipiente es la suma de la presión que ejercería cada gas si estuviera solito, ¿sí? Yo pongo el nitrógeno, ejerce una presión, lo saco. Pongo el oxígeno, ejerce una presión, lo saco. Pongo dióxido de carbono, ejerce una presión, lo saco. Sumo esas 3 presiones, sería lo mismo que meter el nitrógeno, el oxígeno y el dióxido de carbono y ver la presión sumada de los 3 gases, ¿sí? ¿Qué consideraciones tengo que tener? Que cada gas se distribuye uniformemente en el espacio como si los otros no estuvieran presentes, porque ¿se acuerdan que dijimos que no había interacciones entre ellos? ¿Bien? Entonces, vos pones el oxígeno, se distribuye por todo el recipiente, le agregás el nitrógeno y también tiene la posibilidad de distribuirse, no es que se queda a la entrada de la válvula porque adentro ya hay oxígeno, entonces ya no puede entrar el segundo gas, ¿sí? ¿Qué otra restricción tiene que haber? Que las moléculas no reaccionen entre sí. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos la primera ley de conservación de masa decía hidrógeno más oxígeno que me daba agua? Si yo en un recipiente voy a poner hidrógeno y voy a poner oxígeno y quiero analizarlos como mezcla de gases, me tengo que asegurar que no reaccionen, que el hidrógeno siga siendo hidrógeno y que el oxígeno siga siendo oxígeno. Porque si entre ellos van a reaccionar, yo ya no voy a analizar ninguno de los dos. Yo lo que voy a tener adentro del recipiente va a ser agua. ¿Se entiende? Entonces yo me tengo que asegurar cuando analice mezcla de gases que entre ellos no reaccionen, sino que mantengan sus propias características como el gas que yo considero que estoy colocando en el recipiente. Bueno, ejerce la misma presión sobre las paredes como si no hubiera ningún otro gas, que es lo que les expliqué recién. Y la mezcla de gases cumple la ecuación de los gases ideales. Fíjense, ¿por qué la cumple? Porque la presión total es la suma de la presión de un gas más la presión del otro más la presión del otro. Por el volumen es igual. ¿Y por qué se cumple esto? Porque ahora los moles totales es la suma de los moles de cada uno de los gases, por R por T. Por eso presión total es la suma de P1 más P2 más P3. Porque los moles son los moles 1 más 2 más 3, si yo tengo 3 gases. ¿Bien? Una hojita más.
O sea, matemáticamente ven que pueden, digamos, hacer perfectamente ese resumen en la ecuación. Bien, fíjense que acá se los pongo en azul. La presión total es la suma de las presiones. Por eso cuando yo utilizo la ecuación de estado gaseoso, en los moles pongan la suma de los moles. Bien. Ahí tienen un ejemplo. Acá solamente en el ejemplo hemos puesto dos gases. Fíjense, yo pongo el gas rojo y arriba tengo un manómetro. Es un dispositivo para medir presión. ¿Sí? En vez de un termómetro que me mide temperatura, es un manómetro que me mide presión. ¿Cuánto es la presión? Tanto. Lo saco. O bien, en un recipiente igual, de las mismas características, el mismo diseño, pongo el gas verde. Y este mide otra presión distinta. Y fíjense que la cantidad de moles parece que sería distinta porque la han puesto como distinta cantidad de pelotitas. ¿Se ve? Entonces después los pongo a los dos en el mismo recipiente y mido la presión. Tiene que ser la suma en el manómetro de las dos que medí originariamente. ¿Por qué? Porque ahora sumé los moles. Entonces, como sumé los moles, las presiones también las tengo que sumar. Una hojita más. Bien, ¿por qué es tan importante poder conocer estas mezclas gaseosas? Porque en general se van a dar, digamos, en la industria situaciones en las que tengamos como resultado mezclas de gases. Por ejemplo, mezcla de gases de combustión, ¿sí? Cuando ustedes tienen un motor, tienen un vehículo de carga o un motor en la industria, que tienen un combustible que se quema con oxígeno y da por resultado gases de combustión, por ejemplo. No tienen un solo producto de esa reacción química. Entonces es bastante importante que yo pueda conocer que existen mezclas de gases y qué son las presiones parciales. Las presiones parciales no es ni más ni menos que la presión que ejerce cada gas como si estuviera solito en el recipiente. ¿Sí? ¿Cómo puedo calcular, que lo tienen en amarillo abajo? ¿Sí? Esa P1, por ejemplo, la presión del gas 1, es igual a la presión total por esa X1 que se denomina fracción molar. ¿Qué es la fracción molar? Es la relación que existe entre la cantidad de moles de ese gas en relación a la cantidad de moles totales. Marina, ¿podemos volver a la hojita anterior? Fíjense, nosotros tenemos dos gases. Supongamos que del gas rojo yo pongo 1 mol. Y del gas verde pongo 4 moles. Los moles totales serían 5. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la X1, la fracción molar del gas 1? Sería 1 mol dividido en los 5 moles totales. Y eso me daría 0,2. Esa sería la fracción molar para el gas 1. Y si yo quiero calcular la fracción molar para el gas 2, el 1 y el 2 se ponen como subíndice, pero no me lo permite acá el teclado. Serían los 4 moles del gas 2 dividido en los 5 moles totales. Eso sería 0,8. Bien, entonces si yo quiero calcular la presión del gas 1, va a ser igual a la presión total por X1. ¿Sí? Es decir, este gas es el responsable de ejercer el 20% de la presión en el recipiente, porque aporta el 20% de los moles. El gas 2, ¿sí? La presión del gas 2 será, no sé qué dice, será la presión total por X2. ¿Qué presión va a ejercer el gas verdecito? Si aporta el 80% de los moles, va a aportar el 80% de la presión. ¿Por qué? Porque yo sé que P1 más P2 es igual a la presión total. ¿Bien? Y lo otro que tengo que saber es que X1 más X2 es igual a 1. O sea, el 100% de los moles aportados. Una hojita más mal. Bien, entonces esa es la forma de calcular la presión parcial de un gas. Fíjese ahí, dice el cociente entre N sub I, los moles que aporta el gas I, sobre los moles totales. Entonces,
Ustedes me dirán, profe, entonces yo la presión parcial la calculo por la fracción molar. Ahí lo que vamos a tener que ver es qué me da el problema. Si me da la cantidad de moles, si hay veces que te dan las presiones totales y vos ya podés calcularte la presión, perdón, te dan las presiones parciales y ya podés calcular la presión total. Hay veces que te dan las fracciones molares. Bueno, vamos a tener que analizar el problema y ver qué tengo y qué me dan, digamos. Pero en mezclas de gases yo tengo que conocer los moles que hay de cada sustancia, eventualmente puedo calcular alguna fracción molar, alguna presión parcial y la presión total en el sistema, como la suma de las presiones parciales. Una hojita más. Una hojita más, Mari, por favor. Inés, ahí termina la presentación. Bien, perfecto. Ah, es verdad. Bueno, generalmente les suelo poner algún ejercicio. Parece que lo he cortado antes. Bueno, entonces, ahí voy a habilitar de nuevo mi campo. Para que podamos, digamos, recapitular lo que hemos visto hoy y las actividades que nos quedan para esta semana. En el día de hoy hemos visto la unidad número 4, la teoría de la unidad número 4, en la cual hemos visto que las leyes de la química están divididas en dos grandes grupos, las leyes ponderales y las leyes volumétricas. Las leyes ponderales son relaciones de masa. Nos vamos a concentrar en la primera, que es la ley de conservación de masa. Y en relación a las leyes volumétricas, son leyes que aplican para gases, es decir, tengo que tener en cuenta esa consideración especial que me aclare que yo trabajo con un gas o con un sistema gaseoso para que yo pueda efectivamente aplicar estas leyes. Y mañana vamos a hacer ejercicios de gases particularmente y de algunos cálculos de masas molares, masa atómica, cómo calculo cantidad de moles, como para que me pueda poner canchero en aplicar correctamente las leyes. Hacer algunos balances de masa, algunos cálculos. El día jueves les vamos a publicar el documento para que lean del laboratorio número 1 y les vamos a publicar un link para que individualmente ingresen y lo completen en función de lo que ustedes lean en el documento teórico del laboratorio. El viernes vamos a publicar un link para el cuestionario, que es el cuestionario número 6 de leyes, que es lo que vamos a ver entre hoy y mañana. Al parcial va solamente los contenidos de la unidad número 1, número 2, número 3, la primera parte de fórmulas y el laboratorio número 1. Con respecto a la resolución de cuestionarios, sugerimos que hasta mañana los puedan realizar, así mañana los cerramos para poder hacer un primer corte y un primer seguimiento de cómo van ustedes completando los formularios. Va a haber otra instancia más adelante, pero yo les recomiendo que no se dejen para adelante porque ustedes la semana que viene rinden, entonces les conviene utilizar esa herramienta de estudio esta semana. ¿Cómo les vamos a evaluar el parcial? El parcial lo vamos a evaluar a través de un formulario de Google que les vamos a publicar el link el mismo día del examen y se va a habilitar nosotros tenemos nuestro horario de clase formal es desde las 10:30 de la mañana. Entonces, lo vamos a habilitar a las 10:30 de la mañana y estamos evaluando la duración del mismo para decirles hasta qué hora van a poder rendir, pero van a tener un tiempo acotado de resolución. Si hay algún ejercicio que les pedimos que lo resuelvan, lo que vamos a hacer es indicarles en el examen a la dirección de mail de la cátedra donde tienen que mandar una foto. Por eso hemos estado haciendo las pruebas de mail, para que todos tengamos la dirección con la que estamos trabajando. Y otra cosa que nos hemos comprometido, entre hoy y mañana, les vamos a publicar las respuestas de los primeros 5 cuestionarios, para que ya tengan en firme cuál era la resolución de los mismos. ¿Alguna duda, algo que me quieran preguntar?
¿Qué ejercicios debemos hacer de la unidad 4? Si me dan un segundito, a ver, yo les digo en principio los que estaban sugeridos de gases. El 11, el 14 y el 25. Podrían empezar con esos. 11, 14 y 25. Profe, el cuestionario 5 también tiene que estar hecho para mañana. Sí, porque ese es de fórmulas. Sí. Fíjense, no es que no los van a poder hacer después. Al final del semestre, si hay alguien que va para promoción, que es a quien le exigimos el 80% de los formularios, le ha faltado hacer los cuestionarios, los vamos a abrir de nuevo. Pero necesitamos ir haciendo un primer seguimiento. Por eso es que les pedimos que, o sea, hasta mañana, si quieren estar en este primer seguimiento, pero no les afecta. No es que si no lo puedo hacer hasta mañana, no lo voy a poder hacer después. Profe, ¿la nota de los cuestionarios influye? No, no influye. Y es importante tener el 80% ahora o hasta el final del semestre. Pero a nosotros nos gusta ir viendo cuál es el seguimiento que ustedes van haciendo de la asignatura, pero no les va a influir en la nota, para nada. ¿En qué sí te va a influir? Que si vos vas al día, es más probable que entiendas. Si hoy, por ejemplo, participaste de la clase, es más probable que entiendas cómo se hacen los ejercicios que vamos a hacer mañana. Y cuando te publiquemos el cuestionario y vos lo vas estudiando y vas haciendo el cuestionario, es más probable que esos ejercicios del parcial 2 los puedas hacer mejor. En eso te va a impactar. No te va a impactar en que yo te voy a bajar un punto, te voy a subir un punto. ¿Se entiende? Si no llego a responder los cuestionarios, no puedo bajar. Un segundito que no puedo bajar. Ahí. Si no llego a responder los cuestionarios esta mañana. Sí, pueden rendir. Hay alguien que puede no haber cursado nunca, no hacer ningún cuestionario, no haber hecho la prueba de mail, puede rendir igual. Lo único que no vamos a corregir son parciales de alumnos que no estén inscritos. Entonces, ustedes tienen que tener, digamos, prestar especial atención a aparecer inscritos en la materia para poder, digamos, cumplir las instancias formales. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos problemas cuando termina el cursado de alumnos que van rindiendo y que sacan, por ejemplo, regularidad y nunca están inscritos, entonces nosotros no le podemos registrar en ningún lado su regularidad. Entonces, eso sí, si hay alguien que rinde y no está inscrito, no vamos a corregir el parcial. Cuando regularice la situación, ahí vemos cómo seguimos. Pero necesitamos que estén inscritos formalmente en el sistema SIU, que es el sistema que maneja la facultad para las inscripciones. Las unidades que van al parcial a UBONES son 1, 2 y 3. Laboratorio 1, la primera parte de fórmulas, que es la primera parte de la unidad 5, óxidos e hidróxidos. Ok. ¿Alguien nos está estudiando? Bien. ¿Se entendió entonces cómo vamos a trabajar? Esta semana es bastante, digamos, atareada. Por eso es que sugerimos que traten de cumplir en el día a día y llevando todo más o menos al día. ¿Cómo va a ser el laboratorio? Les vamos a mandar del laboratorio un documento teórico, porque el primer laboratorio es de seguridad en el laboratorio. Ustedes lo van a leer y van a contestar un formulario. El mismo día les vamos a dar un formulario para que respondan. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, mañana a las 11 entonces vamos a hacer ejercicios de la unidad número 4.